Enfermedad neurodegenerativa, Parkinson, psicofarmacología. ¿Qué es una enfermedad neurodegenerativa? Es una enfermedad que afecta principalmente a las células que conforman el sistema nervioso central, es decir, las neuronas. Esta enfermedad hace que las neuronas, con el paso del tiempo, se vayan degenerando, dejen de funcionar o mueran lentamente. Estos trastornos empeoran con el tiempo y no suelen tener cura. Algunos medicamentos o fármacos pueden ayudar a inhibir los síntomas de estas patologías o evitar la evolución. Pueden ser causados por factores genéticos o alteraciones en el propio organismo debido a factores físicos o ambientales. Todas estas enfermedades se caracterizan porque hay un proceso progresivo de degeneración y muerte neuronal en las áreas del cerebro, principalmente en el sistema nervioso central o periférico. Lo que distingue a las enfermedades neurodegenerativas de entre sí son las áreas afectadas de cada enfermedad, los síntomas que producen y las evoluciones diferentes que tiene cada una. ¿Qué es la enfermedad del Parkinson? Es un trastorno neurodegenerativo que pertenece a los trastornos del movimiento. Este afecta principalmente el sistema nervioso de manera crónica y progresiva, y en la actualidad es la enfermedad con más prevalencia después del Alzheimer. El nombre de la enfermedad del Parkinson se atribuye en honor al doctor que la describió por primera vez en 1817, al doctor James Parkinson. Esta enfermedad del Parkinson se caracteriza por la pérdida o degeneración de las neuronas que produce la sustancia negra, la cual está situada en la parte media del cerebro. Esta pérdida provoca una falta de dopamina en el organismo. Esta sustancia de dopamina permite que la información sea transmitida a los músculos para realizar los movimientos con normalidad. Cuando hay un déficit de dopamina, el control del movimiento se ve alterado y genera los sistemas típicos del Parkinson, que son el temblor en reposo o la rigidez. ¿Cuáles son las causas? Las causas o etiología del Parkinson primeramente se deben a la pérdida de las neuronas dopaminérgicas que son producidas por la sustancia negra. Como ya se había mencionado, las neuronas dopaminérgicas ayudan al control muscular, permitiendo los movimientos. Cuando se presenta esta enfermedad, las neuronas que producen dopamina mueren lentamente y sin esta dopamina las células que controlan el movimiento no pueden enviar mensajes apropiados a los músculos. Otros factores de riesgo son la edad principalmente. Lo más común es que la enfermedad inicie entre los 50 y 60 años, así que la prevalencia aumenta espontáneamente a partir de la sexta década de la vida. Cuando la enfermedad del Parkinson aparece antes de los 50 años, se denomina Parkinson de inicio temprano. Es decir, que la enfermedad del Parkinson aumenta con el paso de los años. Si una persona es adulta, tiene más de 50 años, tiene más probabilidades de presentar esta enfermedad. Pero debemos hacer un paréntesis que no siempre inicia a esa edad. En ocasiones puede iniciar antes de ese periodo. Otra causa son los factores genéticos. El 90% de los casos de Parkinson se presenta de forma esporádica, o sea que no hay una alteración concreta en sí que se deba a los genes. Pero el 15 y el 25% de las personas que tienen la enfermedad la han desarrollado porque han contado con un paciente, con un familiar que la ha presentado anteriormente, por lo que los factores genéticos juegan un papel muy importante en dicha enfermedad. Otro factor son los factores medioambientales. Hay estudios recientes que han señalado que consumir agua de pozos, principalmente en comunidades, tienden a aumentar el riesgo de padecer Parkinson. Esto debido a que no es un agua purificada como la de las ciudades o de las grandes comunidades y por lo tanto tienen más riesgo de estar expuestos al consumo de toxinas, pesticidas, herbicidas. Otro factor que se presume como causa del Parkinson es el arrojado por los estudios post-mortem que han revelado la presencia de cuerpos de Lewy dentro de las personas con Parkinson. Estos cuerpos contienen acumulaciones anormales de la proteína alfa-sinucleína, la cual se denomina que es un factor que puede desencadenar el Parkinson. Y finalmente tenemos a la alfa-sinucleína que se encuentra dentro de estos cuerpos de Lewy. Esta se acumula en varias regiones del cuerpo, especialmente en la sustancia negra, y altera la funcionalidad cerebral, ya que es una masa que las células no pueden descomponer.
¿Cuáles son los factores para que una persona pueda padecer Parkinson? Principalmente la edad. Es poco frecuente que haya adultos jóvenes que contraigan esta enfermedad, pero puede ser posible. Pero el mayor riesgo se presenta a partir de los 50 años en adelante. También otro factor de riesgo es la herencia. Tener un familiar cercano con esta enfermedad aumenta las posibilidades de que este trastorno sea transmitido a la siguiente generación o a la siguiente persona. El sexo. Hay estudios que han revelado que las personas mayores a tener con más probabilidades de tener este trastorno son los hombres, debido a la presencia de la hormona sexual masculina testosterona. Y finalmente, otro factor de riesgo es la exposición continua a sustancias tóxicas. La exposición continua a herbicidas, pesticidas puede aumentar ligeramente el hecho de que una persona tenga a desarrollar Parkinson. Los síntomas motores son rigidez, los músculos se vuelven rígidos, se dificultan los movimientos. Al flexionar el antebrazo, el sujeto manifiesta dolor, el brazo se resiste a generar movimiento, y cuando se vence esta resistencia se inicia y se detiene repentinamente como si fuese una rueda dentada. También los movimientos se vuelven lentos y menos amplios, son difíciles de iniciar, por lo que las personas dejan de moverse menos. Cuando estos movimientos se hagan, el movimiento se hace más difícil, por lo que se invita a que las personas con esta enfermedad del Parkinson tiendan a realizar ejercicio en la manera más adecuada y más progresiva, para que sus músculos no tengan una rigidez muy grande. También otro síntoma característico de esta enfermedad son los temblores en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula o la cabeza. También hay una dificultad para mantener el equilibrio, para coordinar y para la postura. La postura de estas personas se va encorvando, por lo que les resulta difícil mantener el equilibrio. El sujeto tiende a inclinarse hacia adelante o hacia atrás, y debido a que los movimientos son lentos, a menudo las manos no tienen la suficiente rapidez para evitar una caída, por lo que las personas tienden a caerse con más continuidad. También los síntomas están de hipomimia, disartría, dificultades respiratorias. También tienen dificultad para comer alimentos, para masticar, para hablar. Tienen problemas de la uretra, se estreñen y se sienten fatigados. Tienen alteraciones en la piel y empieza a haber una pérdida del olfato, aunque en ocasiones estas personas no llegan a ser conscientes de tal síntoma. Los síntomas de esta enfermedad van variando según la persona. Los síntomas pueden ser leves en un inicio y pasar desapercibidos, como inicialmente la pérdida del olfato o los temblores repentinos. Estos síntomas se manifiestan principalmente en un inicio en un lado del cuerpo y continúan esparciéndose y empeorando hacia el otro lado del cuerpo, afectando a las dos partes de las extremidades. ¿Cuáles son los síntomas no motores? Los síntomas neuropsiquiátricos, los trastornos afectivos, es decir, las personas se sienten ansiosas, deprimentes, tienen trastornos en su personalidad, tienen alteraciones cognitivas, no recuerdan cosas que hayan vivido, les es difícil escribir, hablar, pensar en ocasiones, tienen alucinaciones o delirios, empiezan a tener tendencia hacia la demencia, hay trastornos del control de impulsos, su sueño se ve alterado, hay una somnolencia diurna, hay unos sueños vividos, tienen insomnio, sueños fragmentados, síndrome de las piernas inquietas, también tienen hipotensión ostática, tienen una sudoración excesiva, tienen seborrea, una disfunción sexual, alteraciones en la micción, tienen disfagia, náuseas, estreñimiento, en lo sensorial presentan dolor, parestesias, hiposmia, anosmia, tienen alteraciones visuales, se sienten fatigados y tienen cambios en su cuerpo, principalmente en la pérdida de peso o aumento de peso. También tienen cambios en la presión arterial. En ocasiones, cuando se paran de repente, tienden a sentirse mareados o aturdidos. El semblante de las personas empieza a dejar de manifestar expresiones, es decir, se vuelve un semblante sin capacidad de expresión, porque los músculos de la cara y la garganta se vuelven rígidos, dificultando la deglución, y la voz
se hace lenta, con voz monótona y a veces se tartamudea debido a la dificultad que se tiene para articular las palabras. En ocasiones, muchas personas se presentan con un rostro con la mirada perdida, con la boca abierta y la disminución del parpadeo, o incluso algunas llegan a babear. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? En la actualidad no existe un diagnóstico clínico que fundamente la presencia del Parkinson. Sin embargo, se pueden realizar pruebas que permitan diagnosticar esta enfermedad a través de una exploración física, tomando una tomografía computarizada, una resonancia magnética nuclear o en ocasiones administrando el fármaco de levodopa, que es útil para mejorar los neurotransmisores de dopamina en la enfermedad del Parkinson. Pero principalmente los expertos en salud diagnostican la enfermedad del Parkinson debido a la sintomatología o en base a la sintomatología, que son el temblor en reposo, la rigidez muscular, la inestabilidad postural, los movimientos escasos y lentos, y cuando ya hay una mejoría clara y duradera ante la administración del fármaco levodopa. En cuanto a la psicología, para evaluar a pacientes con Parkinson se utilizan las siguientes pruebas psicométricas: el test MSE, la escala GDS, y cuando hay trastornos comórbidos a esta patología se facilita el BD1-2, la escala STAI, la escala SIRYC y el test YBOX. Para la evaluación de los acompañantes, de los cuidadores o de los familiares, se administra la escala de carga del cuidador CBI y el cuestionario CSCB. ¿Cómo es la evolución de esta enfermedad del Parkinson? Ya señala Gohen y Yar en 1967 que este trastorno tiene un curso progresivo que puede variar en función de la persona y este atraviesa diferentes estadios. Principalmente en un inicio, cuando se diagnostica, se habla del diagnóstico reciente. Se encuentra la persona en el estadio 1 y solamente hay una afectación unilateral, es decir, solamente una parte del cuerpo se ve afectada. Cuando está en el estadio 2, hay una afectación bilateral, ambos lados del cuerpo, pero no hay una alteración del equilibrio. Sin embargo, cuando hay una afectación moderada, se habla de que la persona se encuentra en el estadio 3 y hay una afectación bilateral con alteración del equilibrio. Después, en el estadio 4, hay un aumento de grado de dependencia, es decir, que la persona ya no puede valerse por sí misma y necesita cuidados intensivos. Cuando ya hay una afectación severa, el estadio 5, esta afectación severa genera alta dependencia, es decir, que la persona no puede estar sola en ningún momento, necesita atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Cómo se propaga el Parkinson en el cerebro? A continuación presentaré una imagen de cómo va evolucionando y cuáles son las principales áreas afectadas en este Parkinson. Principalmente en la fase del diagnóstico antes del diagnóstico hablamos de la fase 1, que es la principal alteración centrada en el tronco del encéfalo, que es la parte del sistema nervioso que se ve afectada en las primeras fases de la enfermedad, cuando aún no se producen síntomas. En la fase 2, el bulbo olfatorio es una de las primeras partes afectadas, lo que explica que la pérdida del olfato sea común entre las personas con Parkinson que no han sido diagnosticadas. Es cuando las personas empiezan a perder el olfato, pero debido a que no prestan demasiada atención, pasa desapercibido ese síntoma. Entonces, en la fase 3, cuando llega la sustancia negra de alteración, es cuando las personas acuden para una revisión y es cuando se puede diagnosticar esta enfermedad. La sustancia negra es la sede de las neuronas que producen la dopamina. Cuando se han destruido más del 60% de estas neuronas, empiezan los trastornos del movimiento, que son los temblores en reposo y las alteraciones del movimiento. Cuando estamos en la fase 4, el cuerpo estriado es la principal área afectada. Las neuronas de esta célula, de esta sustancia, producen dopamina. Esta sustancia de dopamina se produce en la sustancia negra y estas están conectadas con el cuerpo estriado.
las cuales ayudan a que participe en el control de los movimientos y en el estado del ánimo. Y finalmente, en la fase avanzada de esta enfermedad, el área afectada es el córtex, la parte más externa del cerebro y más evolucionada, que controla las funciones intelectuales como la atención, la memoria y el pensamiento racional. ¿Cuáles son los índices de prevalencia? Como mencioné en un inicio, el Parkinson es la segunda enfermedad después del Alzheimer que afecta a la mayoría de personas en la actualidad. Alrededor de 1 de cada 250 personas mayores de 40 años se ven afectadas por esta enfermedad. Aproximadamente 1 de cada 100 personas de 65 años o más se ven afectadas y aproximadamente 1 de cada 10 personas de 80 años o más se ven afectadas. Esta enfermedad suele comenzar entre los 50 y 79 años de edad y es muy poco habitual que afecte a niños, adolescentes o adultos jóvenes. Esta enfermedad ha dado más indicios de que es un trastorno extendido, es decir, hay una proteína que se llama sinucleína que se acumula no solo en el cerebro, en los cuerpos de Lewy, sino también en las células nerviosas del corazón, el esófago, los intestinos y otros lugares, dando como resultado que este trastorno causa otros síntomas como aturdimiento, estreñimiento, dificultad para comer y dependiendo de dónde se acumule la sinucleína va a generar los síntomas. ¿Cuáles son las estructuras afectadas principalmente en esta enfermedad? Principalmente son los ganglios basales, que producen una reducción progresiva de neuronas de la sustancia negra, la cual genera la dopamina, que da lugar a un déficit de dopamina y melanina en los ganglios basales y los nervios motores, involucrando otros neurotransmisores. La dopamina es un neurotransmisor involucrado en la organización del movimiento. Por lo tanto, cuando hay un déficit, provoca toda una serie de alteraciones motoras, como el temblor en reposo, asinesia, rigidez muscular, alteración de la postura, trastornos del equilibrio y de la marcha. Las principales áreas afectadas son los ganglios basales, la sustancia negra, algunas áreas de la corteza, el tálamo, el tronco encefálico, áreas adyacentes, la médula espinal, los ganglios sinápticos y parasinápticos, y hay una desregulación de los neurotransmisores y neuromoduladores como acetilcolina, serotonina, noradrenalina y glutamato G. Cuando se degeneran estas neuronas de la zona de los ganglios basales, disminuye la producción de dopamina y el número de estas conexiones entre las neuronas de los ganglios basales también disminuye. Esto genera como consecuencia que los ganglios basales no puedan controlar los movimientos musculares como lo hacen normalmente, lo que provoca los primeros síntomas del Parkinson, como los temblores y los problemas para la marcha. En esta imagen se puede apreciar cómo hay una disminución de la sustancia negra en la enfermedad del Parkinson. Y acá se puede apreciar con más detenimiento cuáles son las áreas afectadas por el Parkinson. Hablamos del núcleo subtalámico, la sustancia negra, el tálamo, la corteza motora, el putamen y principalmente los ganglios basales. Nuevamente aquí se vuelve a mencionar que los ganglios basales son la región cerebral afectada, principalmente afecta al acueducto mesencefálico, el núcleo rojo, la sustancia negra y hay un desbalance químico. Hay un neurotransmisor llamado acetilcolina que estimula la contracción muscular que se produce en exceso. Cuando los niveles de dopamina disminuyen, pues esta alteración genera un trastorno del movimiento. Si podemos observar, aquí hay una neurona normal y por lo tanto los neurotransmisores de dopamina viajan adecuadamente con los receptores de la siguiente neurona y producen un movimiento normal. Y cuando hay una alteración o déficit de dopamina, pues la neurona se ve afectada y hay un trastorno del movimiento. Aquí vemos el circuito motor de la enfermedad del Parkinson. Y aquí vemos las estructuras centrales implicadas en las alteraciones de la enfermedad del Parkinson, la sustancia negra, los ganglios basales, el cuerpo estriado, la corteza cerebral, el cerebelo, la amígdala, el núcleo de Raphael y los lóculos cuero-luz. ¿Cuál es el tratamiento ante esta enfermedad? Existen diferentes tratamientos. Como tal, no existe una cura,
pero pueden haber tratamientos que ayuden a mejorar los síntomas y retardar la evolución de dicha enfermedad. La medicación se centra principalmente en el contenido de dopamina en el cerebro, con el objetivo de mejorar los síntomas y la calidad de la vida de la persona. La elección de este medicamento o del tratamiento va a depender de los factores que son la edad, las características clínicas de la persona, la gravedad de la enfermedad y los trastornos comórbidos. En ocasiones se suelen emplear varios fármacos o varios tipos de tratamientos como fármacos o no fármacos y terapias avanzadas debido a que existen otros trastornos o alteraciones asociados. Los principales tratamientos farmacológicos en la actualidad son los siguientes. La administración de levodopa, el cual es el fármaco más efectivo para el tratamiento y en algún momento para los pacientes, porque estos precisan tomarlo. Este actúa como un neurotransmisor de dopamina y se convierte en dopamina y se libera en el espacio sináptico, lo cual ayuda a que las neuronas lo capten y produzcan un movimiento normal. También están los agonistas dopaminérgicos que estimulan directamente los receptores de dopamina, ocupan directamente los receptores de la neurona del núcleo estriado y producen un movimiento normal. También están los inhibidores de la MAO y inhibidores de la CONT. Estos fármacos suelen usarse en combinación con la levodopa, aumentando una biodisponibilidad y la vida media de hasta el 75%. Principalmente existen enzimas que metabolizan la dopamina. En segundo lugar está el inhibidor que evita que la dopamina se degrade y por lo tanto esta enzima produce un movimiento normal. También otro tratamiento es la cirugía. Cuando los medicamentos o los fármacos son incapaces de actuar ante un estadio de evolución con más gravedad de la enfermedad del Parkinson, entonces se emplea la cirugía, que consiste en una estimulación cerebral profunda, la cual ayuda a mejorar los síntomas más incapacitantes de la enfermedad y permite reducir la medicación y sus efectos adversos, ya que estos fármacos suscitan diferentes efectos después de su toma en los pacientes. Claro, en cada uno van a ser diferentes. Entonces, esa estimulación cerebral profunda se divide en 3 pasos, principalmente en los electrodos, los cuales son unos cables que se introducen se implantan en el cerebro y generan impulsos eléctricos de los electrodos que inhiben la hiperactividad de las estructuras que controlan el movimiento durante la enfermedad. Después hay una extensión, que es una batería que se conecta a los 2 electrodos mediante un cable fino y aislado igualmente va por debajo de la piel. Y finalmente está la batería, que es un dispositivo parecido a los marcapasos que permiten los impulsos eléctricos para la estimulación. Se implanta por debajo de la piel, bajo la clavícula del paciente mediante una pequeña incisión. Una vez que haya operado, el experto ajusta el estímulo eléctrico a las necesidades individuales del paciente. Es decir, que para que pueda haber esta estimulación tiene que haber un programador que ajuste el nivel adecuado de esta estimulación referente a la gravedad y estadio de enfermedad en el que se encuentra el paciente. Después de eso tenemos las terapias avanzadas, cuando los fármacos ni la cirugía pueden ayudar a retardar o inhibir algunos síntomas o ayudar a la mejora de la enfermedad del Parkinson. Se llevan a cabo terapias avanzadas, como es la infusión intestinal continua de levodopa carbidopa, que consiste en administrar de forma continua y personalizada un gel de levodopa directamente en el intestino para mantener así los niveles de levodopa constantes, es decir, de dopamina. De esta forma la situación del paciente es más estable y no hay fluctuaciones. Y después tenemos los tratamientos no farmacológicos, que estos ayudan a la rehabilitación en el Parkinson y son fundamentales y se adaptan debido a las necesidades de cada persona. Su objetivo es conseguir una mayor autonomía e independencia de esta persona que padece Parkinson y ayudar a los familiares, a él mismo y a los cuidadores
a afrontar las dificultades que se van a ir suscitando en la vida de la persona afectada por Parkinson. Las terapias son fisioterapia, que tiene el objetivo de mejorar la calidad de los movimientos, el control de la postura, la marcha y la estabilidad, y encaminarlo hacia una autonomía personal. También está la terapia de logopedia, que permite la rehabilitación y la prevención de los trastornos de la comunicación y el habla. Tenemos la terapia ocupacional, que trabaja las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria con el fin de mantener la autonomía de la persona y favorecer su participación para conseguir la mayor independencia posible en los diferentes ámbitos de la vida. Y finalmente, y no menos importante, tenemos a la psicología, que aborda aspectos emocionales, cognitivos y conductuales con el objetivo de reducir el impacto de los síntomas en la vida diaria del paciente y de los familiares o cuidadores que se hacen cargo de él. Busca favorecer la aceptación y adaptación a la nueva situación, tanto de la persona afectada como de sus familiares y personas cuidadoras. Esto ha sido todo. Muchas gracias.